se corría la voz de amenaza de muerte y supera cualquier cosa que tú puedas llegar a imaginarte. Yo me sentía en deuda con este país increíble, que yo le dije a mi esposa, yo quiero ser mexicano. Me tocó nacer en Argentina y todo, pero yo decidí ser mexicano y yo quiero que me gane México, yo quiero que sea México. Jamás me voy a arrepentir de la decisión que tomé y lo volvería a hacer. Y bueno, que se inscriban y que vean siempre, pongan comentarios en la cancha de Avelar. Que le den clic ahí en la campanita para que se inscriban. Bueno, les invito a toda la gente que se conecte, que le dé like a esta entrevista. Estamos con Guillermo Franco, el famoso Guille Franco, jugador argentino, pero que trae tatuado el corazón mexicano en la piel, un jugador que por propia decisión quiso defender y defendió los colores de la selección mexicana. Pues en lugar la gente de México, y que yo es lo que siempre he dicho, en lugar de aplaudirle o terminar aplaudiéndole, mucha gente como que terminó recriminándole eso, y creo que eso le dejó un mal sabor a boca al Guille. Pero más allá de toda esa polémica, para nosotros, para la cancha de Avelar, es un gusto tener a un jugador pues de esta envergadura, de este nivel, que jugó para el Monterrey, que llegó de San Lorenzo de Almagro, y que bueno, pues siempre fue un jugador de alto octanaje. Es un honor tenerlo. Gracias, Guille. Por esto te seguimos mucho tiempo, te insistimos y respetamos tu decisión de no hablar, pero te agradecemos que aceptes estos minutos, mi estimado Guille. Gracias, Edgardo, gracias. Sí, agradezco tus palabras también hacia un servidor. Como bien lo dices, mexicano, así me siento desde el momento que tomé la decisión. Y sí, más allá de no querer hablar o de mi silencio, era simplemente porque pues estaba completamente al margen del fútbol. Me acabo de incorporar a esta labor que llevo ahorita con Rayados como DT de la Sub-20 hace unos meses atrás. Nos conocemos hace mucho tiempo, tal vez no de una relación, pero sí de habernos visto y de entrevistas y de preguntas cuando me tocó ser jugador de este club, así que y fue puntualmente eso, así que un gusto poder tener este tiempo contigo y a tus órdenes. Pues Guille, más allá de entrar en temas polémicos o quizá medio escabrosos, pero yo leí cuando llegaste a Monterrey toda tu vida, todo lo que viviste de tu niñez y todo, pues siempre fuiste un jugador sí, o una persona que te fijaste metas de tu alta perspectiva. Desde niño fuiste un jugador o una persona, un adolescente que quisiste pensar en lo grande. Así era tu panorama, ¿no? Sí, realmente siempre me he considerado un soñador. De hecho, hay una historia en la Biblia que es de José, que al quien le apodaron el soñador casualmente porque tenía sueños muy grandes, y salvando la distancia, yo de alguna manera cuando la primera vez que leí esa historia, pues yo me identifiqué porque siempre también me planteé sueños grandes, siempre me tracé objetivos y sueños grandes, y creo que esos siempre fueron mi combustible en el día a día para poder trabajar, echarle ganas siempre al 100%, con el deseo profundo de poder esforzarme y sacrificarme para poder alcanzar esas cosas que yo había soñado, ¿no? Y esa ha sido siempre mi vida. Oye, Guille, ¿y siempre te planteaste ser jugador? ¿Siempre buscaste desde niño, tuviste algún ídolo allá en Argentina o algún gusto por algún equipo? Conozcamos un poco más del Guille desde su infancia. La verdad que no, Edgardo, sinceramente yo nunca había soñado ser futbolista o vivir del fútbol. Yo me metí en el tema del deporte porque pues crecí en una ciudad, en un barrio en donde en esa época, pues, ¿qué le regalabas a un niño para su cumpleaños? Pues un balón de fútbol. Tú querías tener a un niño feliz y un niño que, molestando, le dabas un balón para que juegue, y ahí podía estar todo el día ese niño con el balón. Ese era yo. En el barrio, pues, siempre salía en las calles a jugar, en las calles de tierra, y siempre con los compañeritos ahí, los vecinos, pues, armábamos ahí las retitas, poníamos unas piedras como portería y ahí estábamos todo el día jugando, y así pasamos nuestra infancia. Ya después empecé a conocer otros deportes como el básquetbol, como el fútbol sala, como el rugby. Entonces me fui metiendo siempre fui un loco de los deportes, siempre me gustó hacer deporte, correr, cansarme, tirar, pero realmente, contestando tu pregunta, yo nunca había soñado
ser futbolista profesional o vivir del deporte. Eso es algo que se dio sin buscarlo realmente. Se me genera una posibilidad de irme a probar a San Lorenzo. Sinceramente yo no lo consideré, fue más que nada mi padre que me sentó y platicó conmigo y me dijo, oye, o sea, no puedes dejar pasar una oportunidad como esa, ¿no? Millones de chicos quisieran tener esa chance que tú estás teniendo y yo no te veo a ti muy entusiasmado con esa posibilidad. Y yo le dije, pues la verdad no. ¿Qué? ¿Cómo que no? Mi padre fue realmente el que me empujó para que yo vaya a esa prueba y fui a Buenos Aires y pues ahí me probé y me fue bien. Y me aceptaron y pues me tuve que mudar, digamos, de mi Corrientes natal a Buenos Aires. Y realmente, Edgardo, estando ahí, empecé así a tener esta idea de que pues tal vez sería lindo, ¿no? Tener la posibilidad de ser futbolista profesional y vivir de eso. Pero hasta ese momento nunca se me había cruzado por la cabeza esa situación. Entonces te sales del común del jugador argentino de que transpira fútbol, come fútbol, sueña fútbol, entonces tú te das por tus propias, como natural se te dan esa posibilidad de jugar, ¿no? Y con esas condiciones, porque atleta eras y entonces tú mismo te encaminó tu papá y todo, ¿no? Sí, siempre la verdad tuve mucha facilidad para el tema de los deportes, siempre fui muy coordinado, se me daba fácil, entonces tenía mucha facilidad para eso, cosa que me ayudó. Y sé pues que Dios me creó así, ¿no? Me creó con esas ciertas habilidades, con esos talentos. Tu primer contacto, ya dijiste, voy a ser profesional. ¿Cómo se da esa situación? Y en San Lorenzo Almagro ya llevaba poco más de 2 años en la Casa Club, en las fuerzas básicas, y ya pues empezar a experimentar ese ambiente, porque en Argentina la tercera división hace la previa de la primera división. O sea, tú juegas en la misma cancha que va a jugar la primera, pero tú eres el partido previo. Entonces, pues ya al final, habitualmente, de tu partido de tercera, pues ya está el ambiente en la cancha prácticamente llena. Entonces tú ya empiezas a tener esa experiencia, esa sensación y pues es bonito. Y te genera mucha adrenalina, porque no solamente es que estés jugando, que estés compitiendo, sino que está cantando la gente o te están insultando porque eres del equipo rival. Entonces todo eso ya te empieza a generar una cierta situación interna fuerte que te lleva obviamente ya a decir, pues sí, esto ya me gusta. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y estando en ese proceso de estar jugando en tercera división, es que en su momento el entrenador de primera pues me ve en uno de esos partidos, pregunta por mí y me dice, oye, pues, le dice a la gente de fuerzas básicas, Héctor el Bambino Veira fue ese entrenador y yo me empezó a llevar a entrenar con primera división. Entonces yo empecé a entrenar con primera y luego bajaba a jugar a tercera y seguía entrenando con ellos, y así estuve en un proceso hasta que un día él decidió concentrarme y pues ese partido no me tocó debutar, pero al otro partido decidió concentrarme otra vez, me sacó a la banca y bueno, y ahí tuve la oportunidad de debutar primera en mayo del 96. Y bueno, y ahí obviamente ya la cosa se puso seria, ¿no? En el sentido de ver mi vida encaminada a ser un futbolista profesional, a hacer mi carrera. Oye, te vemos como siempre has sido un jugador con ideas claras. En este sentido, el ser jugador te permitió hacer una vida, o también podías haber hecho una vida como profesionista, a ver, en la escuela y todo eso, Guille. Nunca fui sobresaliente, tampoco nunca fui un vago, era promedio. Las cosas que habitualmente se le atora a la mayoría de la gente, que son las matemáticas, la química, a mí se me daba también fácil. ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¿Ves? Entonces no batallé mucho. A veces el deporte y el estudio como que no se llevan muy bien, ¿no? Tú no puedes ser un gran deportista y aparte también ser el abanderado. Por el tiempo, no por la capacidad, ¿no? Sí, pero es como que no se da mucho, Edgardo. O al menos en esa época, ¿no? Yo tenía claro que yo quería ser alguien en la vida. Para que eso que yo quisiera lograr tenía que forzarme y sacrificarme mucho. Eso era algo que sí lo tenía muy claro y era algo que mi papá me había inculcado mucho, que obviamente que en la vida nadie te regala nada y que lo que quieras hacer hay que trabajar y trabajar y trabajar y seguir trabajando
para que uno pueda realmente alcanzar sus sueños y lograr esas cosas que deseaba. Entonces eso siempre lo tuve claro, y estando ahí en el fútbol, ya en primera división, firmando mi primer contrato, que tampoco te asegura nada, siempre yo tuve en mente que si el fútbol no se daba realmente, pues tenía que buscar otra cosa, ¿no? Que lo que haga, pues le iba a tener que dedicar la misma pasión y la misma intensidad que a cada entrenamiento que yo hacía cada día. Después de 7 años en el fútbol argentino se da todo eso de San Lorenzo. De repente, en el 2002 viene esa decisión y ese gran contacto con el fútbol mexicano. Ahí es donde cambia quizá tu perspectiva, cambia y eres... ¿O cómo habría sido? ¿Habrías continuado? ¿Te habrías ido a Europa? ¿Tuviste oportunidades? ¿Tuviste que elegir entre Monterrey, algún otro equipo mexicano que te llamara? Mira, anteriormente a la propuesta de Rayados, yo había tenido algunas opciones para irme a Europa. Yo tenía el sueño de irme a Europa. Uno tenía la posibilidad por ejemplo, yo en San Lorenzo, de tener contacto con el Cabezón Ruggeri, con Guillermo Rivarola, con jugadores que habían pasado por el fútbol mexicano. Y realmente en ese momento, en Argentina, se hablaba del fútbol mexicano, pero como para retirarte de tu carrera. Claro. O sea, no, el fútbol mexicano es ideal para ir tus últimos años. Eso obviamente cambió muchísimo después, y el mercado mexicano se abrió de una manera increíble, no solamente para jugadores argentinos, sino de toda Sudamérica, en donde ya pues, los jugadores empezaron a considerar hacer carrera en el fútbol mexicano, y hay muchísimos casos. Pero en ese momento, Edgardo, no era así. Te decían, no, en tus últimos años está muy bueno el fútbol mexicano, es una liga muy competitiva. Entonces, pues uno, pensando solamente en Europa, yo tuve oportunidad de irme a la Fiorentina de Italia, al Panathinaikos de Grecia. No me dejaron salir porque pedían dinero por mi carta, que era muy elevado. Por una u otra razón no me podía ir, ¿no? Y llegó un momento en donde ya yo llevaba ya mucho tiempo, ya había salido campeón del torneo local, había sido campeón internacionalmente con San Lorenzo, ya llevaba mucho tiempo ahí, necesitaba un cambio, me quería salir. Entonces llega esa posibilidad de poder salir a México, a un equipo, Rayados de Monterrey, que no tenía ni idea que era Rayados de Monterrey. No sabía que existía una ciudad de Monterrey, y que no solamente tenía un equipo, sino 2. Y esa fue mi oportunidad, digamos, para poder salirme y para poder hacer lo que había soñado, ¿no? Me vine a Rayados de Monterrey en el 2002, en un paquete con Walter Erviti, porque él jugaba conmigo en San Lorenzo. Y me vine a la aventura de ver cómo nos iba a ir, de cómo me iba a ir, de poder alcanzar ese sueño que me había trazado, y en muy poco tiempo, con un gran grupo de muchachos, pues cambiarle un poquito esa historia al club. Y en apenas 3 años y medio que yo estuve en Rayados, porque luego me fui a Europa, jugamos 3 finales, cosa que en la historia del club no se había dado, ¿no? Y más aparte que había ciertas pues, interrogantes, porque todos decían el carácter de Pasarela se acomodará a la ciudad de Monterrey. Todo se dio como un cuento de hadas. Trajeron jugadores importantes a préstamo, como Nacho Hierro, como el Chuy Mendoza, que estaba en el América en ese momento. O sea, realmente se conformó un plantel con aspiraciones serias de poder competir, ¿no? Bien, se combinó de que nosotros, lo que habíamos llegado, no solamente el cuerpo técnico, que obviamente pues tienes que conocer de qué se trata el fútbol mexicano, porque es diferente. Ellos se adaptaron, pero también nosotros, ¿no? Pablito Rochen, Walter Erviti, un servidor, y conformando ese grupo, realmente nosotros mismos nos empezamos a dar cuenta de que realmente podíamos competir y podíamos hacerlo bien. Y eso se fue transmitiendo a medida que empezó ese torneo, ganando, pero con mucho protagonismo, y enfrentando equipos realmente muy importantes, como era el Toluca en ese momento, como era el Santos, y ganándole con personalidad y compitiendo muy bien y desplegando un muy buen fútbol. Y todo eso la gente, pues obviamente se fue contagiando con lo que nosotros estábamos transmitiendo dentro, que también nosotros lo sentíamos. Nos terminamos realmente convenciendo y creyendo de que nosotros como equipo, juntando todas las situaciones técnico-tácticas, de personalidad, de lo que nosotros habíamos logrado, pues estábamos entre los 2 o los 3 mejores. Pero por ese inicio, ese clic que hiciste en Monterrey, en el fútbol mexicano,
porque muchos jugadores extranjeros tardan 1 año, 2 años en entrar y tú caíste de pie. Eso quizá hizo clic, con que hiciste clic con el fútbol mexicano. Yo insisto que caíste de pie en el fútbol mexicano, igual Walter Erviti, pero más en tu caso, como que tú potenciaste esa imagen de que estabas a gusto, te sentías como en casa llegando a una ciudad como Monterrey. Totalmente, para mí fue sumamente sorpresivo. Primero la ciudad, o sea, conocer la ciudad de Monterrey, significativa, ver la calidad de vida de Monterrey, la calidad de gente de Monterrey, y luego la pasión con la que se vivía el fútbol de Monterrey. Dije, wow, o sea, como dicen, ¿no? Está cañón. Como te digo, yo llegué sin mucho conocimiento, Edgardo, y me llamó mucho la atención, y me acuerdo que nosotros, pues se armó una Copa Movistar previo a inicio de torneo para presentar ahí a los refuerzos, y me acuerdo que el primer partido jugamos contra River en el TEC, y ese estadio estaba lleno, y cantando, y la gente apoyando y alentando, y yo volteaba de alguna manera a ver la historia del club, y digo, es un club que hace 17 años quedó campeón, casi no clasifica a liguilla, no es un club que pese, y mira la gente que tiene, la afición que tiene, la pasión que tiene esta gente, cómo apoya al equipo y cómo canta y cómo... Dije, wow, o sea, tenemos que dar resultados, o sea, no tenemos otra opción, tenemos que, hoy en términos mexicanos, partirnos la madre porque esa gente se merece. Y sí, o sea, realmente yo pues siempre fui también muy particular en mi manera de vivir, muy apasionado de la vida, muy apasionado de esta profesión, y entonces pues también cada vez que me tocaba hacer un gol, pues se desataba esa locura, sí, y esa pasión, y eso también yo creo que conectó mucho con la gente de Rayados, Edgardo. Yo creo que eso también fue algo que la gente le gustó, ¿no? Y hizo clic conmigo de alguna manera también, por esa pasión, ¿no? Por esa entrega que de alguna manera siempre me han dicho que resaltan en mí. Todo lo que nosotros pensamos en su momento, o yo pensé a la hora de llegar a Monterrey, esas expectativas que de alguna manera me puse, todo fue superado. ¿No fuiste víctima de las picardías de nosotros los mexicanos, de ahí de compañeros tan tremendos como el Chuy Arellano y todo, que se las gastaban con sus bromas? Dijeron, no, pues a lo mejor llegaron Sí, sí, la verdad que también un poquito lo que comentabas, ¿no? Yo siempre he tenido tal vez un perfil no tan de desmadre, ¿no? Como dicen, estábamos ahí en los convivios, digamos, riéndonos y pasándola bien, pero no, una situación sí con el Cabrito, que una vez me puso, cortó un chile y me lo roció en mi vaso en la concentración ahí en el Cerrito, y me acuerdo que tomé el jugo y al rato empecé a sentir toda una picazón importante en mis labios, y al final después me terminó como dando una alergia. Ahí me di cuenta que era alérgico al picante, a lo picoso, pues se me empezaron a hinchar los labios, y como que también aquí empezó a hincharse un poquito mi cuello, y creo que me tuvieron que poner una inyección. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? La broma pues no fue tan broma del Chuy, y al final pues nos terminamos asustando un poquito, pero fue lo único, digamos, que me acuerdo, ¿no? Siempre hay gente que se lleva más, y hay bromas más pesadas, ¿no? Pero yo nunca fui de eso, Edgardo. Yo siempre me mantuve al margen de ese tipo de situaciones. Muy lineal, muy así, de respeto, como siempre te manejaste, ¿no? Siempre en la selección igual. Sí, pero te digo esto porque yo conozco al Chuy Arellano y jugadores que eran pícaros hasta en la selección, sí, ¿no? Tremendos eran estos. Si no te gusta, pues no te lleves, ¿no? Como dicen, ¿no? Como uno aprende en mexicano. Y si te llevas, pues te la aguantas. ¿Y qué te da, entrando ya en temas de la selección, qué te motiva a defender los colores de México? ¿Podríamos conocer qué te fue generando esa idea? No, realmente lo que se da, Edgardo, es que yo una mañana me levanto y me siento en deuda con este país. Y todo lo que yo vivo ahí en ese país, ¿no? Me querían, de repente yo a 2 años era un jugador muy buscado, era un jugador muy cotizado en el fútbol mexicano. ¿Tigres no te buscó? Me habían nacido 2 hijas. No. Tigres no. Tigres no. Y no habría sido a Tigres. No, por respeto a la gente, no por otra cosa. Realmente fue
una institución que siempre he respetado mucho también, pero también siempre he agradecido mucho el respeto que me ha mostrado la gente de Tigres a mi persona. O sea, me pasa a día de hoy que mucha gente se me acerca y me dice, soy Tigre, pero realmente reconozco tu talento. Cuando yo salgo de Rayados y me voy a Europa, creo que fueron 4 años que la gente de Tigre habló a mi representante para que yo vaya a Tigres y yo, pues obviamente fue una decisión más personal, ¿no? De no ir. Y como te digo, yo me sentía en deuda con este país increíble, que yo le dije a mi esposa, yo quiero ser mexicano, yo no elegí dónde nacer y yo quiero ser mexicano, yo estoy en deuda, yo estoy tan agradecido con este país. Y fue por eso que me hice mexicano, Ricardo. Yo no me hice mexicano por la selección o por tener la posibilidad de ir hacia la selección, como se comentó. Como no va a tener la oportunidad de selección argentina, él quiere ver la chance de... Eso es falso. Y después llega la convocatoria a selección y me convoca. Pero ese no fue mi sentir para tomar la decisión. Mi sentir fue absoluta gratitud hacia este país que me había abierto las puertas y que no solamente me había brindado la posibilidad de dar a conocer mi nombre futbolísticamente, no solamente me había dado la posibilidad de encaminarme de una mejor forma en lo económico, sino que también me había dado la posibilidad de bendecir mi familia con el nacimiento de mis 2 hijas. Eran demasiadas cosas, Edgardo, en muy poco tiempo, y por eso tomé la decisión de ser mexicano. ¿Y tu familia de Argentina cómo lo tomó? ¿Lo tomó bien? ¿Tu papá te apoya? No sé. Encantado. Todo. Si hay algo que a mí me inculcaron, Edgardo, mi abuela que me crió, mi papá que estuvo ahí, mi madre que en paz descanse, es que uno tiene que ser agradecido en la vida. Viene el 2006, el Mundial, tremendo Mundial. Guille, tú diste todo tu esfuerzo, sí, pero llegaste disminuido, no llegaste en tu óptimo estado físico, porque jugaste bien, pero a la mera hora, a veces yo me acuerdo del partido contra Irán, querías, a veces me entraran más jugadas y luego, o sea, eran tantas tus deseos de ser, sí, y de que el fútbol mexicano, pues, lograra ese 5º partido o más. Te quedaste con esa espinita de no jugar contra Argentina, de ahí, y todo eso se generó, todas esas expectativas. ¿Puedes contárnoslas, Guille? Sí, tal cual, Edgardo. Yo llego, ya de por sí tienes que partir de la base del contexto, ¿no? De toda mi situación, de ser parte de ese listado de 23 jugadores que van al Mundial. Comentarios, opiniones, críticas, toda una situación de prácticamente un país. Yo venía del Villarreal, de jugar la Liga, de jugar la Copa y de nada más y nada menos de alcanzar una semifinal de Champions, que pues era algo también completamente histórico para ese club. Y sí, venía obviamente con una carga muy importante de partido, de entrenamiento, de viaje, de concentraciones, y me sumo obviamente a la selección mexicana con todo lo que te estoy comentando, con toda la presión que tú sabes que hay porque tú eres el naturalizado y los ojos van a estar puestos sobre ti y las cámaras van a estar puestas sobre ti. Llegas como figura. Las críticas van a ser sobre ti y entonces todo. Pero obviamente nada de eso es excusa, ¿no? A ti te tocó estar ahí y tú vas a tener que dar lo que tengas para dar. Prácticamente en cada partido yo tenía plática con Ricardo porque él también tenía un poquito esa sensación de que no me veía volando como me había visto anteriormente, ¿no? Claro. Y le digo, a ver, Ricardo, pues si tú le preguntas a Rafa cómo viene, pues obviamente te va a decir que viene con una carga y una fatiga pues sumamente importante. Él, no sé si salió campeón de la Liga también el Barça ese año, pero la Champions la ganaron ellos le terminan ganando al Arsenal la final de Champions, no sé si también quedaron campeones de la Copa del Rey. O sea, la carga de partidos en Europa es sumamente importante cuando tú estás compitiendo en tres competiciones, y en un Barcelona pues mucho más, ¿no? Nada más que Rafa pues era mexicano, era la figura, no cargaba con ese peso de alguna manera que cargaba yo, de presión. Y te digo entonces, esto porque, perdón que te interrumpa, Guille, porque todos como mexicanos te veíamos en ti como él por fin va a ser el que nos va a dar la posibilidad de dar ese gran paso. Mucha gente generó
y obviamente todos, yo me incluyo, queríamos que tú fueras el referente ofensivo junto con Jared Borghetti, el Kikín, y te veíamos, claro. pero llegaba desde el partido contra Irán, uno que ha visto muchos partidos, como que llegabas quizá un poquito a destiempo de las jugadas. No sé si era por el estado físico y eso, Guille, no sé si compartes esta perspectiva. Sí, a ver, las situaciones a medida que iban pasando los minutos de partido, obviamente se iba haciendo notorio esa situación. Yo le dije a Ricardo y a su cuerpo técnico, si yo por alguna razón siento que no estoy, voy a ser el primero en que voy a ir a golpear la puerta y le voy a decir, no estoy. Dentro de la cancha siempre di todo lo que tenía para dar, me maté, y después pues habrá este tipo de situaciones de que sí, de que tal vez pues no llegó al 100% o no estaba con todas las pilas o no tenía esa situación de estar, digamos, como le hubiese gustado estar, porque también uno lo siente, ¿no? Uno también sabe que, pues bueno, viene con una carga importante, no hay mucho tiempo, los partidos son muy seguidos, es rápido, te tienes que recuperar y tienes que estar jugando. Y bueno, como si eso fuera poco, pues también pasamos de fase de grupo y te toca Argentina y tú dices, parece mentira que esto me lo están haciendo a propósito. No se puede tener más mala suerte en el mundo. Nos toca en octavos de final en Argentina, no por mí, pero te digo, en la parte interna yo era mexicano, México, pero todo el entorno pues se iba a agarrar de ahí otra vez y generarse y otra vez la polémica y ahora qué va a hacer, y ahora quién le va, y su corazón va a estar dividido. Claro. Yo no tenía nada dividido, yo era 100% mexicano y sigo siendo. Me tocó nacer allá, me tocó nacer en Argentina y todo, pero yo decidí ser mexicano y yo quiero que gane México, yo quiero que sea México el que cada vez que se enfrente con Argentina, que gane, con el respeto hacia Argentina, hacia las demás selecciones de otros países, yo quiero que sea México. Y ese fue siempre mi sentir desde que tomé la decisión. Y bueno, después las cosas se dieron como se dieron. Ricardo Lavolpe toma la decisión y es el entrenador y él toma las decisiones como todo entrenador. Quien juega, quien no juega, quien considera de acuerdo a su estrategia, lo táctico, y obviamente siempre se respeta la decisión del entrenador. Después uno podrá estar de acuerdo o no, y Ricardo consideró que lo mejor en ese partido era que yo no juegue, que hicimos un extraordinario partido contra Argentina. Fuimos a tiempos extras, empezamos ganando, luego nos empata Crespo, pero en el trámite del partido era una selección de México que en cualquier momento parecía que iba a caer el segundo y que nos lo íbamos a llevar, y luego el tiempo extra igual, y llega ese gol de Maxi Rodríguez de espalda a la portería que la clava en el ángulo. Y el pelotazo que viene bajando de zurda, ¡golazo! ¡Gol! Y pues, ¿qué tú dices? Es que no puede ser, o sea, no sé por qué. ¿Y cómo viviste esos momentos en la banca? ¿Qué sentías, Guille? ¿Querías entrar? ¿Cómo? Nosotros decíamos en la tribuna ahí, que lo meta, decíamos que meta al Guille, ya, vamos con todo, pero se te descompone. Siempre quiere uno entrar, Edgardo, siempre quiere uno entrar en ese tipo de situaciones de partido, siempre quiere uno entrar a partirse la madre y a dar lo que tiene para dar. Todos comentábamos lo mismo, o sea, qué ganas de entrar, o sea, ojalá voltee y me llame. Todo lo que estábamos allá afuera calentando era el mismo sentir, y calentamos un poco el primer tiempo, y calentamos un poco el segundo tiempo, y calentamos un poco el primer tiempo extra, y seguimos calentando el segundo tiempo extra, y todos teníamos esa misma sensación, esa ganas de querer entrar. Pero bueno, como te digo, llega ese gol de Maxi Rodríguez, y bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí se dio, y luego obviamente todo lo que se genera posterior a eso es una enorme tristeza. Es un velorio el vestuario, y la tristeza que te embarga es sumamente profunda, ¿no? Pues lo asimilas y sigues creciendo y vuelves a ser llamado en el 2010 por méritos, y viene otro mundial. ¿Y qué recuerdos te da el Mundial 2010? Nosotros los mexicanos ahí no comprendimos. Creo que la frustración fue mal encaminada, y de verdad que te ofendieron sin merecerlo, Guille, porque tú pusiste todo. No hemos comentado todo eso que vivió tu esposa en el palco, que fue injusto. Siguen las escenas, el otro día las acabo de ver, las escenas en el palco. De verdad que gente desconsiderada, gente que no merece ni el respeto
de comentar esa situación. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva de esa vivencia? ¿Te quedó mal grato, mal sabor de boca? ¿O sabes que era el riesgo que tenía que correr Guille? No, obviamente que nunca ha sido ni de mi familia ni de mi persona guardar rencor absolutamente con nada. La conclusión, Edgardo, que uno saca, respondiendo un poquito a tu pregunta, era que en cierta manera alguien tenía que pagar los platos rotos porque no se logró el objetivo y pues me apuntaron a mí. Muy difícil, porque inclusive se corría la voz de amenaza de muerte y supera cualquier cosa que tú puedas llegar a imaginarte, ya que en cierta manera la familia esté en riesgo, es algo sumamente exagerado y complejo. Y me tocó a mí, hubo una situación sumamente lamentable en ese palco, que casualmente estaba mi esposa y la familia, pero no solamente era mi familia, ahí también se encontraba los hermanos y la madre de Cuauhtémoc Blanco. En ese palco estaba la familia de Ricardo Osorio, quien fue bastante complicado porque pues Ricardo tiene la mala fortuna en el segundo gol de Argentina en Sudáfrica, si recuerdas, claro, pues de querer pisar la pelota o algo, se la deja al Pipa Higuaín y es el 2-0, y bueno, ahí se armó un escándalo muy, muy considerable también en el palco con la familia de Ricardo, y fue todo sumamente lamentable. Yo me acuerdo en ese vestuario que, como te decía recién, era un velorio, se acerca a Cuauhtémoc, me saca a un lado y me cuenta que se había puesto demasiado fea la cosa, que me quede tranquilo, que mi esposa y mis hijos estaban bien. Ellos la libraron, Edgardo, por los hermanos de Cuauhtémoc. Les agradecí a ellos, a Cuau, obviamente, su mamá, que también tuve el privilegio de conocerla y de estar ahí. Ellos fueron los que realmente protegieron a mi familia de que eso no haya terminado mal, porque empezaron a tirar botellas y todos estaban escondidos abajo de unas mesas porque volaban los vidrios, y fue una cosa. Los hermanos de Cuauhtémoc estaban todos cortados. Fue un momento sumamente triste que ni siquiera me lo quiero acordar. Como que a ti te cargaron todos los platos, ¿no? Los platos rotos te los cargaron, de que sí, había sido el causante y casi se te consideraron sí, como sí, así fue. Y realmente cuando tú analizas los partidos, está bien, no tuve posibilidad de hacer gol, pero realmente me sentía físicamente, tal vez como no me sentí en el 2006, estaba muy bien físicamente. Trabajé todos los partidos de una manera muy, muy intensa, muy buena. No me toca jugar el partido con Argentina de titular, me toca entrar ya cuando prácticamente el partido está definido, y pues sí, tú dices, oye, creo que es un poco injusto que me estén cargando, o sea, toda esta situación a mí, pero bueno, fue lo que pasó, y espero haber respondido tu pregunta o tu comentario con respecto a eso. Guille, ya por último, ya para acabar esta charla y agradecerte todos estos minutos, Guille, ¿jamás te arrepentiste de defender los colores de la selección mexicana y también el panorama que tienen los que en el futuro puedan defender, como el caso ahorita de Funes Mori, que está él tratando de ayudar, pero de nuevo le cargan todo, parece el pato de la feria, el pobre Funes Mori, ¿no? ¿Cómo lo ves ya para terminar esta charla, ¿no? Sí, jamás arrepentido, ni jamás me arrepentiré, y si lo tuviera que volver a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo, porque amo México, amo ese país, amo a la gente. No lo voy a terminar de comprender nunca, todo lo que se genera en el entorno de alguien que se hace mexicano y que juega en la selección. Es algo que pasa en muchas selecciones de las mejores a nivel mundial. Si tú ves la selección de Francia, que fue campeona, yo no sé cuántos jugadores hay ahí que no han nacido en Francia, que son africanos, y no se hace tanto problema y no se hace tanto show. Yo viví situaciones de Marco Sena haciéndose español y jugando la selección española la Eurocopa, y yo no vi críticas, y yo no vi que, él como no es nacido, se le carga la mano y se lo critica. Jamás me voy a arrepentir de la decisión que tomé, y lo volvería a hacer. Y para esta gente como Rogelio, que decide hacerse mexicano y que tiene esa situación de vivir lo que me tocó vivir, pues bueno, va a tener que
que adaptarse rápido a esta situación y aguantar, que cada vez que tenga la posibilidad de estar ahí va a tratar de hacerlo mejor, va a tratar de dar lo mejor, que a veces las cosas se van a dar y a veces no. Sumar esfuerzos, y también porque te vimos cantar el himno como nosotros en los partidos ahí defendiendo, entonces pues eso no se compra en ningún lado, y al final de cuentas, bueno, pues eso es lo que esta plática es para tener invitar a esa gente que piensa diferente a abrir su mente y que de verdad apoyen a los que por decisión propia quieren ser mexicanos o defender los colores de nuestro país, ¿no? Pues perfecto, nada más te pedimos de favor si haces una invitación, que se suscriban. Espérame que se está acabando la batería. Sí. Un saludo y una invitación a que cliquen la campanita en YouTube y que se suscriban a la cancha de Avelar. Perfecto. Queridos amigos, pues píquenle a la campanita aquí, suscríbanse a la cancha de Avelar para que puedan estar recibiendo ahí muy buena información y pues estar teniendo la posibilidad de ver y de escuchar entrevistas como la que hoy he tenido el gusto de poder estar haciéndolo con Edgardo. Suscríbanse, denle clic a la campanita en la cancha de Avelar. Saludos. Pues agradecemos al Guille, gracias, porque no había querido hablar a los medios y se abrió aquí, explicó su sentir, su inconformidad por cómo lo trataron y trataron a su familia, que de verdad, una fina familia, cómo lo trataron en el 2010, pero bueno, pues así es la situación y que solo hayas quedado y que quedó en una mala experiencia. Siempre agradecemos a Guille Franco, argentino de nacimiento y mexicano por decisión y por convicción.